Lo primero que quiero decirte es que yo no estoy en política por un cargo. Si esta tiene que ser la piedra de sacrificio para que se produzca una alianza mayor, hacer ese sacrificio, mire aquí esta posición y haga con ella lo que corresponda. El costo de la educación en la capital es enorme. Hola mi gente linda, bienvenidos a otro episodio de La Matica Podcast. En esta ocasión tenemos un invitado especial, tenemos a una persona joven, un personaje político y abogado de la nueva generación. Yo podría decir que sí, que me puedes representar. Bienvenido, Rafael. Hello, buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué placer estar aquí en La Matica. Pues, identificado de una vez, Rafael, cuéntanos cómo estás. Yo estoy feliz, estoy tranquilo, estoy en un buen momento. Sí. De verdad que sí. Hablar con gente joven, talentosa, que está haciendo la diferencia, de verdad que me llena de orgullo. Saludos. A nosotras también, sobre todo por tenerte aquí en un momento tan delicado. O no delicado, sino que es difícil encontrar, exacto, personajes políticos en este momento de campaña en el que estamos. Y tú que, por ejemplo, estás aspirando a diputado por el Distrito Nacional, ¿cómo va la cosa? Siento yo, estuve husmeando en tu perfil de Instagram y siento como que no estamos subiendo muchas cosas, estamos como ahí tranquilitos. Cuéntame, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se está moviendo? Mira, estamos en una fase, primero estamos concentrados en las municipales, en lograr que nuestro candidato a la alcaldía en el distrito y en todo el país, los distintos candidatos logren el mejor desempeño y logren ganar. Entonces hemos dado espacio a la campaña de apoyo fundamentalmente. Hemos ido perfilando algo alrededor de nuestra campaña con Ten Paz, con Paz Todo Se Puede, pero eso irá evolucionando y se concretará en una gran campaña que va a estar sustentada en ideas, pero sobre todo en los temas más sensibles que afectan no solo a los habitantes de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, temas que afectan a todos los dominicanos. Porque aunque como legislador tienes la representación de un territorio, al final tú eres un legislador de la República. Claro. Y hay una doble agenda. Está la agenda nacional y está la agenda de tus representados. Y nosotros vamos a construir una gran campaña de mucha participación, de mucha transparencia, pero sobre todo de mucho involucramiento de la gente de los distintos segmentos. Yo apuesto a una política no de un grupo, sino una política donde caben todos. Rafa, ahí yo tengo dos preguntas. La primera es, yo te vi el año pasado muy involucrado, muy activo con el tema de ser alcalde del Distrito Nacional, o sea, te vi en muchos programas, haciendo muchas cosas, diciendo muchas propuestas y ideales que tenías para aplicar en la alcaldía. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué al final retroceder y decidir, el equipo decide, no, que vamos por una diputación? ¿Qué pasó ahí? Mira, lo primero que quiero decirte es que yo no estoy en política por un cargo. Okay. Y siempre digo, y le digo a los más jóvenes y a mis compañeros, el que está en la carrera política detrás de un cargo tiene los motivos equivocados. Yo estoy construyendo un espacio político serio, con una visión de largo plazo y sobre unas ideas claras, sobre una agenda. Por eso, mi manera de hacer política se sustenta en propuestas, no solamente en atributos personales o en campañas de marketing, sino en propuestas concretas para la gente. Yo he estado construyendo durante muchos años una visión del Distrito Nacional del futuro. Y para construir esa visión, primero hay que identificar todos los problemas que existen. Y nosotros hemos estado en cada uno de los sectores del Distrito Nacional, ustedes me han visto en todos los lados, precisamente identificando esos problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Mi partido decidió que nosotros teníamos las condiciones para ser el candidato a alcalde de la Fuerza del Pueblo. Y por esa razón, Incluso se anunció la dirección eso, política anunció nuestra escogencia. Sin embargo, se abrió la oportunidad, una vez suscrita la primera parte de la alianza, Rescate RD, de que se ampliara el acuerdo. Y como yo no estoy en política por un cargo y mi propósito esencial en este momento es lograr que el presidente de nuestro partido llegue a la presidencia de la República, que es el doctor Leonel Fernández. Esa es nuestra visión principal en este momento y les voy a explicar en un momento por qué. Decidimos poner a disposición del presidente la candidatura que ya teníamos atribuida por parte de nuestro partido y decirle, mire, presidente, si esta tiene que ser la piedra de sacrificio para que se produzca una alianza mayor que cree las condiciones para que la oposición
pueda desplazar al PRM en una boleta encabezada por usted, pues si yo tengo que hacer ese sacrificio, mire aquí esta posición y haga con ella lo que corresponda. Luego de tomada esa decisión, entonces la dirección política de nuestro partido entendió que había que fortalecer la boleta de la circunscripción 1 y como nosotros tenemos un gran trabajo y un gran posicionamiento para las posiciones principales de la plaza, entonces decidieron asignarnos la reserva que correspondía a quien es hoy nuestro candidato a senador Omar Fernández. Ok, y no hubo, o sea, se entendió que quizás Domingo como candidato del PLD tenía mejores cualidades, no sé, que estaba más preparado, porque tú lo aceptaste con toda la naturalidad del mundo, pero hubo que dar alguna justificación, ¿o no? Mira, déjame decirte, es que no fue una justificación, fue un proceso de conversación partidaria. Okay. Y fue completamente voluntario. Fui yo que puse a disposición del presidente la candidatura. De hecho, en el momento de yo ponerla a disposición, nosotros estábamos contendiendo mucho más cerca con el PRM de lo que lo estaba haciendo el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, no fue que yo cedí la posición estando en una posición, en un puesto desventajoso, todo lo contrario. Okay. De hecho, al principio, el propio presidente Fernández no estaba de acuerdo. Yo tuve que hacer un ejercicio de convencimiento. Porque me dice, pero en 3, 4 meses usted se ha colocado en una posición que a otros le han tomado muchos años. Sí, ¿cómo es posible que nosotros, estando en una posición tan privilegiada entonces y ventajosa, vamos a entregar esto a otro partido? Y yo digo, presidente, es que esto no se trata de una localidad en específico. Esto se trata del país. Claro. Entonces, la capital es el símbolo de la unidad política nacional. Era muy difícil que un partido como el de la Liberación Dominicana estuviera dispuesto a llegar a un acuerdo y entregar las 2 plazas de la capital. Entonces, nada, me tocó en este momento ceder y avanzar, porque al final, déjame decirle, vamos a ser diputados, vamos a hacer un gran trabajo por la gente y a futuro iremos con mayor fortaleza a otros espacios. Rafa, pero ¿qué tú ves en Leonel? ¿Que tú crees que tenga que repetir otro periodo presidencial? Mira, Leonel es un presidente con excelentes cualidades para enfrentar las crisis. Lo demostró en el año 2004, cuando el país estaba sumido en una gran crisis financiera y más de 1 millón de dominicanos pasaron a la pobreza. Leonel construyó todo un modelo de desarrollo y es un presidente que logró algo que no tiene precedente en la historia dominicana. En ese contexto de crisis, Leonel logró reducir en un 50% el precio de la moneda, pasando el dólar de 56 por 1 a un 28 por 1, pero a la vez se generó un crecimiento de un 30% de los salarios. Eso implicó un boom en términos del poder adquisitivo de la gente. La gente comenzó a comer mucho y barato. A partir de ahí, la clase media se expandió, pero además se generó un modelo de desarrollo y modernización de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Fíjense en el caso de la capital. Se construyeron elevados, túneles, se construyó el metro de Santo Domingo, incluso con la oposición de sectores de los que normalmente se oponen a todo. Y si tú te das cuenta, te vas al este, ves la autovía del este, la autovía del Coral, la circunvalación de la Romana, o sea, una serie de obras de infraestructura combinada con un gran impulso económico, y lo combinas entonces con la reforma institucional, con la nueva constitución de la República a la cabeza, que creó derechos que nosotros solamente veíamos en Europa y en Estados Unidos en ese momento y que se incorporaron a la legislación nacional. Es decir, Leonel, en un momento muy difícil, luego de una crisis financiera nacional, con una crisis económica global que estalló en el año 2008 con la crisis de los subprimes, ustedes lo podrán recordar, o lo habrán podido leer, porque ustedes estaban muy jovencitos. Estaban chiquititos todavía. Pero era un contexto muy parecido al actual. La República Dominicana está en un contexto de crisis. Sí. El problema está en que el gobierno no lo reconoce. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el año 2021, fruto del rebote por la caída económica del año anterior, la pandemia. En el 20, una caída del PIB de un 6%. Sí. En el 21, como efecto rebote, se marca un 12%. Pero si ustedes se fijan al año siguiente, ese 12 cae a un 4%. Y este año apenas estamos creciendo sobre 2%.
eso te indica un declive de la economía dominicana. Estados ¿Tú crees Unidos... que Lionel hubiese podido en ese momento hacer que las cosas fueran diferentes? Bueno, ese es el pasado. Lo que estoy hablando es de ahora. En ese contexto donde el país viene perdiendo dinamismo, producto de la mala gestión económica del PRM, que ha sido el gobierno que más ha tomado prestado en la historia de la República Dominicana, y no solo el gobierno que más ha tomado prestado, es que tú sumas varios gobiernos de varios presidentes y están muy por debajo de lo que esta gente han tomado prestado. La suma de todo. Exactamente. Con todo ese dinero tomado en préstamos, no han podido hacer que la economía crezca, pero tampoco han podido cerrar el déficit, vamos a decir, el déficit fiscal. Nuestras exportaciones están perdiendo terreno. El único sector que crece y que tiene un desarrollo considerable es el turismo. Pero la República Dominicana no puede depender exclusivamente del turismo. Entonces, la capital no tiene obras de importancia que usted pueda observar por parte del gobierno. La comunidad que más paga impuestos del país, el 70% del impuesto sobre la renta y el 75% del ITEVIS lo paga el Distrito Nacional. Pero aquí no hay una obra de importancia que haya sido iniciada ni siquiera, no inaugurada, iniciada por este gobierno. Pero se habla mucho del Cristo Park, la Duarte con París. Bueno, pero esas son obras que en su naturaleza son municipales y de impacto muy de una comunidad en específico. Nosotros tenemos 3 problemas esenciales donde no se ha invertido absolutamente nada. Me refiero al tránsito y la movilidad, a la seguridad y al tema del drenaje pluvial, que tiene un costo de alrededor de entre 700 y 1.000 millones de dólares, pero que puede ser resuelto ya estuviera completado casi en un 50% en estos primeros 4 años. ¿Y cómo? Bueno, tomando el dinero, nosotros en nuestra propuesta de ley de capitalidad, que es parte de nuestra propuesta legislativa, por ejemplo, estamos planteando que los recursos que aporta la capital, los contribuyentes de la capital por concepto del impuesto a la propiedad inmobiliaria, sean especializados para financiar la construcción del drenaje pluvial de Santo Domingo. Esos son aproximadamente 3.000 millones de pesos al año que crecen a un 7.5%. En 10 años, que es el tiempo medio, ¿verdad?, de ejecución de ese proyecto, estamos hablando de que ese fondo tendría aproximadamente 37.000 millones de pesos. Ya sea con financiamiento adicional o mediante alianza público-privada, tú tendrías los fondos necesarios para completar el drenaje pluvial, que es el principal dolor de cabeza de los capitaleños. Y que es algo que necesita solución rápida. Porque Correcto. cada vez que llueve, aquí hay comunidades que... La gente está que hasta miedo tiene cuando llueve. Cuando llueve la gente teme. Claro. Teme. Eso es así. Entonces, concentrándonos en pequeñas cositas, no vamos a resolver los temas esenciales de la ciudad. Nosotros necesitamos una nueva ola de transformación del Distrito Nacional. Eso está entre los planes que tú quieres llevar al Congreso, ¿verdad? Correcto. Y recuerda también que el legislador tiene 3 funciones: legislar, fiscalizar y representar. Como representante, y lo he estado planteando desde el año 2020, yo tengo un compromiso con la activación del Consejo de Desarrollo del Distrito Nacional, que es el órgano... Yo te vi que tú eres secretario en la Fuerza del Pueblo del distrito, del Consejo del Distrito. Sí, yo soy el secretario general del Distrito Nacional. Pero a lo que me refiero es a la entidad que crea la Ley de Planificación e Inversión Pública, que debe en el mediano y en el largo plazo indicar cuáles son las obras que necesita el territorio denominado Distrito Nacional y para que sean incorporadas en el plan plurianual del sector público. Aparte del drenaje pluvial, ¿qué otras obras se entiende que necesita? Por ejemplo, la capital, especialmente la circunscripción 1, oigan este dato, esto es muy importante. Tanto a ustedes como a mí, como a nuestro público, nos preocupa mucho el tema de la educación, ¿cierto? Claro. Es uno de los elementos esenciales para el desarrollo del país. Sobre todo. En la capital, en la circunscripción 1, la realidad de acceso a la educación está completamente invertida a lo que ocurre en el país completo. La proporción de centros públicos versus centros privados en todo el país es 80% público, 20% privado. En el Distrito Nacional, en la circunscripción 1, es al revés. Es 20% público, 80% privado. Para conseguir un cupo en una escuela pública en la circunscripción 1, hay que hacer malabares. Hay gente que incluso llama a programas para que le pidan al ministro de Educación
que le ayude a conseguir un cupo. Ustedes sí. están escuchando eso. Sí, eso Sí, es muy reclamado. cada inicio de año escolar eso es un tema. Sí. Por eso, el costo de la educación en la capital es enorme y es uno de los principales costos que afecta el costo general de la vida de nuestros habitantes. Significa que el ciudadano o el grupo de ciudadanos que más impuestos paga del país en términos proporcionales y absolutos es el que menos acceso al servicio de educación pública, gratuita y de calidad tiene. Y tú dirás, pero la gente que vive en la circunscripción 1 es de clase media, alta. No, aquí hay mucha gente de clase No tenemos Pero más- claro. popular. Claro. No, esa es la circunscripción 3. Rafa, ¿qué tanto? Esto yo me imagino que depende mucho de la campaña que uno lleve, pero ¿qué tanto dinero necesita una persona que quiera lanzar su candidatura? ¿Qué tanto se lleva? Mira, eso va a depender. Los recursos son importantes. Por eso, todo aquel que quiere desarrollar una campaña exitosa, lo primero que tiene que saber es cómo va a financiar su campaña. Claro. O tiene dinero propio para hacerlo, que es lo que yo menos recomiendo, porque no es algo que tú vas a recuperar nunca, o sea, no es una Exacto. inversión que tú estás haciendo. O tú tienes una muy buena gente, o sea, empresarios, amigos que confían en ti y que están dispuestos a financiarte. O también tú puedes poner en marcha mecanismos innovadores a través de los cuales la gente te aporta. Crowdfunding, utilizando herramientas digitales y todo ese tipo de cosas. Las campañas son costosas. El elemento más costoso de una campaña es la publicidad. Claro. Claro. La publicidad. Es enorme el costo en publicidad. Entonces, no es fácil, señores. Pero ahí vamos, ahí vamos. Por eso es que la política tiene que generar confianza. Porque de la confianza es que se deriva el respaldo y los apoyos. Rafa, ¿cómo tú iniciaste en el mundo de la política? Estamos como muy joven para interesarse tanto así de lleno. Mira, el interés por la política me comenzó como aproximadamente a los 2 o los 3 años. Ah, ok. No, pero... Ah, ok. Gracias. No, déjenme contarle por qué. No, y después de conocer a David ya yo se lo creo. David. Miren, señores, oigan esto. Resulta que yo veía los muñequitos que ponían en el canal 5, en aquel momento era el canal 6, Circuito Independencia, Ya tú sabes. al final de la tarde. Entonces, esa transmisión de los muñequitos la interrumpían y ponían entonces los discursos de Balaguer. Y de que tú te quedabas ahí, de que viendo los Y discursos yo me de Balaguer. quedaba viendo los discursos de Balaguer, porque Ay, Balaguer Dios como mío. que se me parecía a mi abuelo, porque mi abuelo tenía el pelo blanco también. Entonces me llamaba la atención. Y una de las señoras que lo presentaba se parecía a una tía mía. Tu familia entera. Entonces, en la no, pero televisión. imagínate, este niño de 2 años, Claro, viendo, no, sí, viendo sí. esto, la capacidad de tu cerebro de procesar los personajes De identificar. y de identificar, o sea, es asociativo. Sí. Uno no está tan desarrollado, ¿tú entiendes? Pero entonces yo me quedaba y veía, entonces veía los anuncios y escuchaba y me daba cuenta que mi abuela le ponía atención y mi abuelo también y que se generaban conversaciones alrededor del tema. A mí siempre me gustaba estar me gustó estar al lado de los adultos. Entonces me comencé a interesar. Luego mis tíos comenzaron a participar en política de manera muy activa y entonces yo me enganché ahí y comencé a leer ya como adolescente, temas sociales, temas políticos, temas económicos. En mi casa fueron muy enfáticos en apostar a mi formación más allá de la escuela, sino en cultura general, y eso me fue imbuyendo en el mundo de la política. Obviamente, yo le di preferencia en mis primeros años a mi actividad profesional sin desmedro de mi actividad política, porque comencé muy joven a activar, a participar en campañas. En el año 2004 participé en el Comité Nacional de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana. Hablando a nivel de un partido, tú iniciaste la liberación, ¿no? En el PLD a los 14 años. A los ¿Y ¿Qué tú 14 hacías a los 14 años en el PLD? Pegar ficha y mover bandera. Rafa, ¿por qué te vas del PLD? ¿Por Sí, qué porque decides irte si con Leonel? se inició tan joven, Claro, esas eran sus algún raíces. vínculo sentimental tú debes tener con el partido. Eso debe ser difícil. Lo que pasa es que el 75% del PLD se fue. Entonces, Ay, Dios mío. Ay, tú te fuiste de la corriente. no, la realidad es que Leonel fue el presidente de mi partido desde que yo tengo memoria. Yo crecí bajo el modelo de liderazgo. Ese era Bueno, es como cierto. tu Es modelo a seguir. Entonces, lo que ocurrió no fue que yo me fui del PLD, fue que hubo un desprendimiento de una gran cantidad de dirigentes del PLD, incluyéndome a mí. Mi caso fue muy sonoro porque soy el único miembro del comité político electo en el año 2021
que decidió Sí, dar el fue. paso con Leonel. Exactamente. Además de que yo era una de las caras jóvenes más visibles del PLD. Claro, sí. Pero no es un caso exclusivo. Antes de mí se habían ido 6 miembros del comité político con Leonel. Y cuando Leonel se fue, sucedió como una conversación y decir, bueno, o eso fue un día que Leonel llegó y dijo, ya, hasta aquí llegamos. No, eso fue... ¿Cómo Hubo fue, mucho ahí cómo detrás. fue ese proceso? Mira, yo no te lo puedo contar en detalle porque No, pero era ¿cómo parte lo de la viviste tú? dirección, pero en ese momento, cuando se produce la división, ya yo era candidato a senador de la capital, electo en primarias. Había vencido a Roberto Salcedo, a Gorocuya Félix y a José Manuel Hernández Ya Peguero tú sabes. en un proceso muy ríspido sí. aquí en la capital, con 56,000 votos. Y de momento estoy feliz porque soy el candidato a senador, pero se divide el partido. Sí. O sea, es un momento como de... Cónchale, Dios mano. ¿Y mío. ahora qué yo hago? Imagínate que tú eres el candidato a senador de un partido que tiene el 52, 53% y el partido se divide y se produce un cataclismo. Hay una división también afuera de voto, de... Y entonces todo esto se acentúa y se pone más complicado cuando se suspenden las elecciones. Sí. Entonces es un proceso que debió ser muy lineal, donde nosotros técnicamente íbamos con los vientos a favor, aunque estábamos enfrentando una candidata que tenía popularidad, que venía de la oposición con un discurso muy ácido, Sí. pero nosotros estábamos convencidos que al final del día Iban a ganar. íbamos a ganar. Sin embargo, se presenta la división del partido, se presenta la suspensión de las elecciones y llega la pandemia. Y la pandemia me quita el contacto directo, que siempre ha sido mi fuerte. El 1, 2. Funciona. sí. Funciona. Correcto. El salir a los barrios funciona. Sí, funciona mucho. Porque, mira, decía el profesor Juan Bosch que aquel que tú le das la mano, vendame la mano. Hace... Es muy difícil que no vote por ti. Es verdad. Por eso se inventan los mano a mano. Porque ese contacto físico, esa mirada a los ojos, genera un vínculo. Es cierto. Y a ti te gusta mucho eso porque te hemos visto hasta gaviarte. Yo creo mucho en eso. Yo creo mucho en el contacto cara a cara, en acercarse a las ¿Verdad? personas. Miren, señores, déjame decirte. A veces cuando tú estás en posiciones, uno no se da cuenta que está en posiciones privilegiadas hasta que ve otras realidades. Ujú. Muchos de los capitaleños que viven en sectores de clase media dicen, bueno, esta es la vida normal. O sea, yo ni soy rico ni soy pobre, pero esta es una vida normal de la capital. Pues déjame decirte que no. Aquí hay 400,000 personas que viven en semilleros, tugurios o favelas. Es decir, parte atrás. Ujú. En casita, donde la gente se sorprendía a una señora que yo saludé en un segundo piso. Y lo que se sorprendía era que ella estaba acostada en un colchón, pero que había una puerta en el segundo piso. Y la gente dice, ¿pero qué hace esa puerta ahí? Y yo le digo, sencillo. En esa casa, para llegar al segundo piso, se llega por una escalerita de caracol. Por esa escalera de caracol no caben ni la silla, ni los muebles, ni nada. Tienen que hacerle una puerta por afuera para poder meter los muebles y los colchones y todo lo que va en el segundo piso. Porque es una construcción irregular. Claro. Entonces, construcciones como esa tenemos miles. Por eso digo que en la capital tenemos una bomba de tiempo. Que si no atendemos y no contribuimos a solucionar para dar dignidad a la gente y sentido de progreso, eso va a generar una irritación que va a terminar por destrozar el modelo de comunidad que hemos ido construyendo con muchísimo esfuerzo y en el que hemos sido medianamente exitosos. Pero tenemos que ir un poco más allá. Ahora que hemos logrado construir un país de ingreso medio, fortalecido en cuanto a sus finanzas, en términos comparativos me refiero, ya no somos el país pobre de los años 80 y 70, tenemos que utilizar ese excedente, ese bienestar, para ir sacando de esos bolsones de miseria a personas, dándole un sentido de comunidad y generando cohesión. Al final, ese es el reto que tenemos como República Dominicana. Yo creo mucho en impulsar a aquellos que tienen mayor potencia para avanzar, pero también en proteger a los más vulnerables de forma tal de que tengamos una comunidad que sea pensada para todos, no para un grupito de privilegiados como le gusta al PRM. Rafa, hemos hablado mucho de política, pero ¿cómo tú te divides? Porque tú también tienes una vida personal. Ay, sí. Tiene un terremotico que lo vimos aquí. Tienes una vida personal. ¿Cómo Mi te David divides? maravilloso. ¿Cómo sacas tiempo para tanto? Yo creo que la vida es un balance, señor. Es difícil en la política, pero he aprendido que si tú no disfrutas el proceso, si no
independientemente de lo trabajoso que sea, del empeño y la energía que le pongas, tú no puedes destrozar tu vida personal y tu familia en función de la política. Porque al final, el ejemplo con el que debes predicar de un ser humano integral, desarrollado, Claro, empieza en la casa. eso comienza en la casa. Tú no puedes ser luz de la calle y sombra en tu casa. Es difícil eso, déjeme decirle, porque esto es una carrera muy comprometida. Demandante. Pero La gente lo nota, yo creo que la gente lo nota, la gente se da cuenta. al final yo creo que se trata de eso. El éxito en la vida se mide por la capacidad que tú tienes de combinar los distintos elementos y poder salir airoso de ellos. O sea, imagínate yo, un gran político, Rafael Paz, extraordinario, cuántas obras para la sociedad logró y el pobre hijo vuelto, etcétera. Al día que tú te vas a la tumba, yo creo, estoy convencido que de lo que te arrepientes o no, es de la atención y el amor que le diste a tu gente. Entonces, quizás me viene con estos años de un poco de mayor madurez el entendimiento de eso. Y yo le dedico el mayor tiempo que puedo a mi hijo. Yo no te estoy diciendo que yo soy el non plus ultra, porque fallo tengo muchísimos, señores. O sea, yo soy humano y cometo muchos errores, pero todos los días le pido a Dios que me ilumine y que me ayude a ser una mejor versión de mí mismo, tanto para mi familia como para aquellos que confían en mí, que es mi comunidad. Rafa, ¿qué se ha dicho de ti que no es verdad? De todo. Debe haber algo que te hirió. Que te dijeron, no, que Rafael No, pero la Paz, gente se esto y presta. esto y esto, y Rafael en su casa, loco por salir, y decir eso es mentira. Miren, señores, déjenme decirles. Las mentiras se caen solas con el tiempo. Y hay personas que se inventan cosas, apelan al morbo para tratar de hacerte daño. No se dan cuenta que al final te hacen más popular y hacen que la gente se interese en ti. Quizá en un momento pueden generar una afectación, pero en la política también hay que tener piel de cocodrilo. A veces lo complicado es cómo eso afecta a tu familia. Yo creo que eso Claro, es lo más sí. complicado. Porque tú te puedes pasar tu vida preparándote para estos roles, pero tus hijos no, Claro. tu pareja no, Claro. tu papá y tu mamá no necesariamente. Entonces, les duele. Eso es lo que no piensan los malvados que se prestan a ese tipo de cosas. O quizás sí lo saben, tú sabes, y lo hacen de maldad. Pero el que obra con maldad, mira, el Señor le manda lo suyo. Yo Al creo que final, no. lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Así mismo. Yo creo que no lo saben. Porque es que si, o sea, no que no lo saben, que no lo piensan. Hay gente mala. Que no se ponen, bueno, Rafa tiene experiencia. bueno. Te Si él sorprendería. dice que hay gente mala. Hay gente mira. Bueno, no, hay gente buena. Sí, lo que pasa es que cuando uno lo crían bien, tú sabes, tú te crías en el amor de tu familia, te dan valores, tú te acostumbras a rodearte de amigos que son personas cuesta hacerlo. honestas. Tú entiendes que hay otra dimensión de la vida y gente que piensa de otra forma, te cuesta. Por eso es que te engañan, ¿tú entiendes? Claro, O sea, es verdad, sí. pero con el tiempo, en estos trabajos de la política y en estos caminos, uno se va dando cuenta de que hay muchas naturalezas distintas en los seres humanos. Obviamente, tú lo que haces es que comienzas a protegerte. Y también tienes que saber que ese es el camino del liderazgo. Claro. El camino del liderazgo está plagado de vituperio, de gente que trata de golpearte, de desacreditarte, de generar una mala percepción de ti, porque es la manera en que evitan que tú te hagas muy popular y logres las posiciones. O sea, el objetivo es aumentar tu tasa de rechazo y reducir tu intención de voto. Y para eso tratan de utilizar todos los medios posibles. Claro. Rafa, David está muy chiquito. Él sabe quién es su papá, porque él habla, él se sienta aquí, que la fuerza del pueblo, pero él verdaderamente, tú te has sentado con él a explicarle, mira, esto es lo que yo hago, tú sabes. Sí, mira, déjame decirte, poco a poco, él sí me acompaña a muchas cosas. Sí. Él ha sido un activo importante, un actor importante en muchos de mis procesos. Dentro de su realidad de niño estoy hablando. Claro. Pero David es mi compañero, es mi amigo, es mi confidente. Ella David que sí. Y él es un entusiasta. Él tiene un espíritu muy lindo. Él es una combinación de un político, un pastor y un cantante. Entonces, nos divertimos mucho y me siento muy orgulloso de él. Lo observo con mucha admiración. David es la luz de mis ojos, se lo digo en serio. Mi primer hijo, porque tendré más. Tendré más. Es una puerta Vale abierta. aclarar. Hay puerta abierta
para que Rafael siga siendo papá? David, ¿tú quieres un hermanito? No. Gracias. Dijo que no. Mira, yo siempre fui y he sido muy formal en general. Sí. Yo creo que eso tiene que ver con que me criaron mis abuelos. Mi abuelo tenía 73 años cuando yo nací, para que ustedes entiendan. Y era un hombre muy, muy recto. Se parecía a Balaguer. Ay, es verdad. Entonces, mi abuelo me inculcó mucho la formalidad. Hubo momentos de mi vida donde eran las 10 de la noche, las 11, yo tenía el traje puesto todavía. Ay, Dios mío. Y de momento llegaba a mi casa, me acostaba un rato en la cama y me quedaba dormido con el traje. Después de la pandemia, eso cambió. La pandemia me hizo conectarme con una parte Con más un joven que informal. habitaba dentro de ti. Entonces ahora, para ponerme un traje tengo que pensarlo mucho. Para que ustedes lo sepan, de verdad. Me gusta, pero tengo que pensarlo mucho. Prefiero los tenis. No, pero los eso jeans. está la bien. O sea, comodidad. obviamente hay cosas que lo ameritan, pero yo me sentiría más familiarizada, por lo menos como joven, viendo al político haciendo política en su rol de joven. Sí, y tú sabes qué, perdón. Al final, tú lo que tienes que hacer, tú lo que tienes que ser como tú eres. Punto. Exacto. Claro. Cero fingir. ¿Ustedes han visto un sticker que dice de que fingición? Cero fingición. Rafa, ¿tú alguna vez te has arrepentido de algo? O sea, de las cosas qué sé yo, que tú has hecho en la calle, porque la gente habla mucho. No sé, por ejemplo, ese mismo día que subiste la segunda, la gente se volvió loco y eso fue tendencia y comentarios por todas partes. Cuando rapeaste en el debate, tú sabes, se dicen muchas cosas y a veces tú eres muy espontáneo y eso a veces puede traicionar a uno. ¿Tú te has arrepentido de algo? De nada. No me arrepiento de nada. Gracias. Sencillo. Ahí Todo lo que quedó. yo hice está bien. No hay que pensarlo, ahí no hay arrepentimiento. No, ¿y para qué? Oye, al final yo no he hecho nada malo. Claro, no, y ese eres tú. Eso soy yo. Yo quiero que la gente vote por mí, por lo que yo soy. Yo no soy solo el hombre formal de ideas que propone cosas y que está estudiando. También yo soy un ser humano normal, de carne y hueso, que me gusta caerle atrás a las cosas, que me encaramo en un segundo piso, que le caigo atrás a una gente, que le digo lo que pienso. Claro. Entonces eso es lo que van a tener de mí. A mí que no traten de cambiarme mi esencia. Yo puedo mejorar cosas. Claro que sí, tengo la vida entera en eso. Todos. Pero mi esencia, esa es mi esencia. Eso no va a No, cambiar. pues nada. Perfecto, muchas gracias, Rafael, por venir. David, ven acá, ven. Cucú, ven acá. Llegó tu momento. Pero ven. Ven, David. Pero ven aquí, que tú tienes que salir aquí. Ven, corre, huye. Que te Ahí estoy te esperando. Siéntate al lado de papá, ven. Ven por aquí. Dame el micrófono. Pero ven aquí. Siéntate ahí, siéntate El micrófono ahí. te escucha, tú no tienes que cogerlo. Mira. Bueno, pues Mira nada, la cámara. le damos muchas las gracias a David y a Rafael por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer para nosotros tenerlos aquí en la matica, que sepan que cuando tú quieras puedes venir, pero David se puede quedar aquí. Sí, David o se sea, puede David se puede puedes quedar aquí irte y volver, pero a David- David no lo dejan. a Lo nosotros. tenemos ahí para que nos haga los coritos cuando se necesiten. Si hay Unos que predicar, tú canticos. predicas, ¿verdad, David? Dile gracias, mi gente, un abrazo. Gracias, mi gente. Aquí tengo un Mira, abrazo. allá. Gracias, mi gente. Tengo un abrazo. Y con la fuerza del pueblo. Y con la vuelta del pueblo, venceré. ¡Bravo!